bueno, como se trataba, como hemos comentado, que los valores de actividad de agua tienen que tender al equilibrio, es evidente que la predicción de valor de actividad de agua final tenía que coincidir en ambos productos, o sea que también era 638. Pero ¿qué ocurrió? Pues que en realidad fue 0,634. Y en cuanto a la humedad, pues la humedad final, perdón, ha habido un error, vale, 0,657, al igual, evidentemente eran iguales, y la medida fue de 0,554. Vemos que las dos medidas reales, tanto en la cápsula como en la celulosa microcristalina, estaban muy cercanas. ¿Qué ocurrió con la humedad? Pues que la humedad final que nosotros habíamos en nuestra predicción era de un 7,68, pero realmente la humedad final fue de un 6,20. En casos, bueno, se puede ver que la humedad de la celulosa microcristalina desciende muchísimo y la humedad de la cápsula lo que hace es aumentar. También aumenta su valor de actividad de agua, menos de lo que habíamos predicho. Bien, en el otro ejemplo, que se me han mezclado las diapositivas, empleábamos la misma celulosa microcristalina y una cápsula de gelatina. Los valores, evidentemente, de la microcelulosa eran los mismos y la actividad de agua muy bajo, relativamente bajo, 0,427, pero su humedad era muy elevada, 15,63. ¿Qué sucede? Pues hicimos lo mismo, generamos la isoterma, en rojo la celulosa, en azul la cápsula y en verde la combinación. ¿Y qué ocurre? Pues que en la predicción nosotros pensamos que el valor de actividad de agua sería 683 para la celulosa. Y en realidad fue 617. En este caso la predicción fue mucho más ajustada. Pues especulábamos un descenso, un 8,54% y al final fue 7,1%. ¿Pero qué ocurre con la gelatina? Pues la gelatina, la cápsula, al final tuvo un valor real de 0,634 frente al que habíamos previsto de 683, o sea, aquí también funciona bien. ¿Y qué ocurre con la humedad final? Pues que la humedad final fue de un 17,30%. La previsión había sido un 17,83%, pero lo que sucede aquí es que nuestro producto de alcanzar el equilibrio y tener un valor de actividad de agua de 0,683, lo que hace es aumentar su valor de contenido de humedad. Con lo cual, hay que tener cuidado a la hora de manejar estos productos, porque en la humedad. Respecto a la selección de los excipientes, la actividad de agua va a participar o nos va a proporcionar información sobre la higroscopicidad, la transición vítrea, la delicuescencia y la... Respecto a la higroscopicidad, pues en el gráfico aparecen los valores de actividad de agua y el contenido, están las isotermas de diferentes excipientes. ¿Qué información proporciona? Bueno, si nos fijamos en estas curvas, podemos ver que, por ejemplo, el manitol, que aparece con unas cruces de color azul, es un producto que no es higroscópico. Tiene siempre el mismo valor, o casi siempre, con pequeña variación del contenido de humedad. Lo único que hace es variar el valor de actividad de agua. Esto pues que si nos dedicamos únicamente con el manitol a medir su contenido de humedad, pues el producto siempre va a tener valores de contenido de humedad relativamente bajos, pues 0,1% o 0,2%, pero ¿qué va a ocurrir? Que su valor de actividad de agua cambia. Y si no lo medimos, si solamente tenemos el dato de humedad, pues nos podemos encontrar que tengo un valor de actividad de agua de 0,9 y que si lo mezclamos con una cristalina como antes o incluso lo introducimos en una de las cápsulas de gelatina, pues al final podemos conseguir que el producto, podemos conseguir lo que no estábamos deseando. Pero por otro lado, el producto puede no ser microbiológicamente seguro. Es decir, se puede desarrollar las bacterias a partir de 0,9 se desarrollan, con lo cual en este manitol se podría desarrollar un organismo y evidentemente levaduras y mohos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con productos como serían el sorbitol, que aparece marcado con una X, o la sacarosa? Pues estos productos son relativamente
poco higroscópicos, pero tienen un punto de no retorno. A partir de 0,7, en el caso del sorbitol y la sacarosa ya 0,83, digamos que aquí, si no controlamos la mezcla de ingredientes o las condiciones ambientales de conservación o el envase, nuestro producto se vuelve altamente higroscópico y es un punto de no, como de no retorno, pendiente de 90 grados. Entonces, con estas cosas, bueno, hay que tener, es importante tener este tipo de información porque te va a permitir, por ejemplo, pues comparar la higroscopicidad que tienen diferentes ingredientes que tú estás empleando y te va a indicar también cómo los puedes mezclar. Luego ves productos, pues por ejemplo, como la celulosa o la carcomelosa sódica, bueno, pues que la primera pues es menos higroscópica, la segunda sí va teniendo una ganancia de humedad mayor a medida que aumenta el valor de actividad de agua. Bien, respecto a la transición vítrea en la actividad de agua, pues ¿qué ocurre? Pues aquí, normalmente cuando se habla de transición vítrea, siempre se habla de transición vítrea asociada a la temperatura, a la T sub G. Pero la transición vítrea también puede estar producida por un cambio de humedad, con un cambio en el valor de actividad de agua. Entonces, en esta curva, que también es una isoterma, relacionamos el valor de actividad de agua y el contenido de humedad, se ve un punto de inflexión. Bueno, se ven dos, pero ahora vamos a comentar el primero. Aquí hay un cambio y lo que ocurre es que nuestro producto va a pasar de un estado amorfo que es metaestable a tener problemas. Y este valor es el valor de actividad de agua crítico que va a hacer que se produzca una transición de estado amorfo a vítreo. Y a partir de aquí podemos empezar ya a tener problemas porque el producto puede empezar a tener, puede ser pegajoso, apelmazarse y ya por último, inflexión, que aquí habría una cristalización que veremos más adelante cómo se produce. Entonces, tenemos que ser capaces de establecer valores de actividad de agua críticos para los productos que estamos empleando, tanto final como para los ingredientes, ya que tienen diferentes efectos y pueden producir una pérdida de la estabilidad. Es importante conocerlos porque cambian las propiedades del producto que estamos elaborando, su capacidad de solubilidad, la adhesividad, diferentes cosas. Además, es necesario prevenir esta transición vítrea a través del envasado, de las condiciones de mezcla y, sobre todo, si tenemos un tipo de curvas, pues podemos comparar los diferentes excipientes que estamos empleando. Las curvas de DI proporcionan muchísima información, mucho más que las de VS, como veremos, sobre este tipo de fenómenos de transición vítrea, cristalización y coescencia. Son mucho más útiles. Entonces, en esta gráfica hemos visto que se produce una transición vítrea y a continuación también se puede producir otro cambio, otra inflexión en el que se produce apelmazamiento y cristalización. En los procesos de cristalización el agua lo que hace es escapa y entonces la humedad tiende a bajar relativamente, como se ve aquí. Y es como consecuencia, entonces estas cristalizaciones como consecuencia de una transición vítrea son fáciles y rápidas, y muy rápidas. Otro fenómeno que se puede ver muy fácilmente también con este tipo de isotermas de DI es la delicuescencia. Entonces aquí los cristales lo que hacen, o sea, pasas de un estado vítreo a una cristalización y lo que ocurre además es que después ya directamente los cristales pasan a un estado de... Y si combinas productos cristalinos, pues puedes evaluar los diferentes y establecer valores de actividad de agua críticos para que no tengas fenómenos de delicuescencia. Y lo mismo como tienes este valor de actividad de agua crítico, puedes fijar las condiciones de humedad relativa de trabajo, de conservación, los cálculos asociados al envase para mejorar la estabilidad de ingrediente y materia prima y de producto final. Y en consecuencia su vida útil. Las otras isotermas, las DVS, nos proporcionan información sobre la cinética de absorción, es decir, el tiempo que necesita para pasar de un valor de actividad de agua a otro. Entonces, son específicas, evidentemente, para la temperatura y lo que podemos hacer, por ejemplo, es fijar una constante de tiempo.
De esta manera, vamos a permitir comparar los excipientes versus el mantenimiento de la estabilidad. También podemos calcular coeficientes de difusión, determinar la absorción máxima y visualizar propiedades de absorción debidas a cambios en la actividad de agua. Y lo que hemos visto antes, cuánto tiempo le va a costar a un producto ganar humedad o perderlo. En estas curvas, bueno, se ve que hay procesos que son diferentes, que te cuesta más absorber que la absorción que la desorción. Respecto a la dureza, pues dentro de las propiedades texturales derivadas de la compactación, pues hemos medido la dureza expresada en gramos y lo hemos comparado con la humedad en el almacenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los productos ensayados, el manitol, la celulosa y el sorbitol, bueno, en el caso del sorbitol y la celulosa tienen un valor máximo, pues, cercano a 0,53. Y a partir de aquí, lo que hacen es que esta dureza va disminuyendo progresivamente. En el caso del manitol es al revés, el manitol aumenta con una humedad superior al 53%. Entonces, nos permiten estas gráficas de nuevo fijar valores de actividad de agua y que nos interesen, comparar excipientes a diferentes valores de actividad y evaluar la fuerza que tienen. Y de esta forma podemos identificar el intervalo en el que tenemos que trabajar. Y por otro lado, también podemos comparar la humedad en el almacenamiento y la dureza. En este caso, pues se ve que la mayoría de productos ensayados, aspirina, naproxeno, tilenol, la vitamina C, a medida que aumenta de humedad, su dureza va disminuyendo de una forma más o menos evidente, como sería en el caso del naproxeno, mientras que, por ejemplo, en el caso del tilenol es un producto que es más o menos, o por ejemplo, las tabletas de cloro pues también tienen una pendiente y disminuye perfectamente, se ve la disminución de fuerza de rotura frente a las condiciones ambientales. Y también permitirnos calcular las características que tienen que tener los envases que empleamos. Porque hemos hecho referencia a esto durante toda la presentación. Entonces, la permeabilidad de un envase se puede calcular con la ayuda de la actividad de agua. Lo que necesitamos es la pendiente de la isoterma de absorción de humedad para hacer los ajustes. Entonces, la mayoría no, todos los tienen una permeabilidad al vapor de agua, que el acrónimo es la letra G, y que se puede emplear para predecir la vida útil. Hay una serie de fórmulas y de modelos en los que puedes modelizar tiempo, decidir en base al valor de actividad de agua de su producto y la vida útil que quiere darle, puede llegar a encontrar las condiciones de envasado o el tipo de plástico que tiene que emplear. Con los modelos estos que hemos comentado, ya que puedes intentar modelizar, conociendo el valor de actividad de agua interior, la humedad relativa que va a haber en las condiciones de almacenamiento normales, pues puedes decidir exactamente qué características tiene que tener el envase que tú quieres elegir para tener la mayor vida útil posible de tu producto, tanto por condiciones de distribución, de almacenaje y evidentemente, claro, siempre que el producto sea estable. Bien, y por último, la actividad de agua pues la podemos emplear en los estudios de estabilidad. Entonces volveríamos a comentar, luego lo que hemos comentado, que el IFH da unas guías que nos indican cómo estudios de estabilidad. Lo que es importante en un estudio de estabilidad es siempre identificar el mecanismo que va a hacer que nuestro producto se deteriore. Es la parte más importante de explicar este proceso de degeneración o degradativo
y a partir de aquí monitorizarlo. Intentar que los productos que utilicemos sean lo más parecidos al producto final, elegir un método de análisis, cuando tengamos mejor es la extrapolación y de nuevo lo que hemos comentado del IECH, 3 temperaturas a 20, 30 y 40 y valores de actividad de agua de 0,65 y 0,70, que se refieren al valor de actividad de agua que tiene el producto, no a la humedad relativa que hay en la cámara o en el ambiente que está rodeando el producto cuando estamos haciendo la medida. Bien, y ya para conclusión, pues decir que la estabilidad de los productos farmacéuticos depende de la humedad. Pero es la actividad de agua la mejor herramienta para monitorizar esta humedad. La actividad de agua es un parámetro indicativo de la estabilidad. Influye en muchos procesos, en todos los procesos que provocan el deterioro de los productos farmacéuticos. El desarrollo de microorganismos, la degradación de principios activos, la degradación de recubrimientos, la migración de humedad en las cápsulas, la selección de los excipientes, las pastillas y el envasado. Bien, y bueno, con esto damos por finalizado el webinar. Muchas gracias por vuestra atención. Para cualquier consulta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Electrónico info@lab-ferrer.com o nos llamáis por teléfono y estaremos encantados de solucionar todas vuestras dudas y consultas. Muy bien. Muchas gracias y hasta pronto.